Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Echad. Bienvenidos a Orígenes de nuestra alma, donde la historia y la arqueología se encuentran para resolver paradigmas, sean milenarios, históricos y culturales. Hoy nos encontramos en jueves especial, aquí en Orígenes de nuestra alma, con el licenciado en teología Carlos Andrés Hernández Valencia, de la ciudad de Pereira, Colombia. Hoy tenemos un tema bastante interesante y un invitado especial desde México, Cancún. Sea usted bienvenido, el hermano licenciado Byron Alonso. Nuestro hermano va a hablar de un tema demasiado histórico, demasiado importante, a veces poco hablado en las iglesias, sí. Entonces, queremos hablar de este tema, mi amado. Se llama Targumim, historia e influencia, en manos del hermano Byron Alonso. Entonces, hermano, el hermano Byron Alonso, ministro de la Iglesia de Cristo. El hermano me estaba contando que desde los 2 años sus padres son cristianos. Fue bautizado a los 15 años, ¿sí? Y ahora ministra una iglesia de Cristo en Cancún. El hermano también tiene un canal, también más tarde les voy a mandar el canal para que se suscriban, para que le apoyemos y nos apoyemos todos. El hermano también sube semanalmente estudios bíblicos. Entonces, mi amado, sea usted bienvenido a nuestro canal. Entonces, tiene abierto el micrófono, mi amado, y tenemos 45 minutos a partir de esta hora. Bienvenido, mi amado. Muchas gracias, hermano Carlos Hernández, que el Señor lo bendiga, y gracias también a todos los que están en este medio conectados, y pues es un honor el poder estar acá con usted y compartiendo, listo para compartir este tema de hoy. Amén. Qué bendición, hermano. Entonces, hermano, podemos empezar con la palabra Targumim, que es ya que nuestros oyentes definitivamente muchos no han escuchado esta palabra. Entonces, usted nos puede colaborar, mi amado, desde el inicio, como se dice, ¿no? La palabra Targumim es la palabra plural de la palabra Targum. Esta palabra Targum es un término hebreo que viene de otra palabra hebrea que es Tirgem. Esta palabra Tirgem en hebreo básicamente significa traducir y exponer. Es decir que Targum es la palabra hebrea en singular y Targumim es la palabra hebrea en plural, y que básicamente significaría traducciones. Targumim se refiere a traducciones. Y esta palabra Tirgem aparece en la Biblia hebrea, o sea, el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece en Esdras capítulo 4, versículo 7. Yo sé que el texto de Reina Valera no nos permite ver lo que el texto hebreo nos muestra, porque en el texto de Reina Valera, o las versiones en español que tenemos allá que solamente se menciona la carta que fue escrita, porque se habla de una carta que es escrita por aquellos primeros o aquellos ancestros de los samaritanos que escriben una carta hacia la capital del imperio que estaba dominando, y esta carta dice que fue escrita en arameo. Es lo que dice la Biblia en español, pero cuando vamos al texto hebreo, la palabra que aparece ahí es umeturgam en Esdras capítulo 4, versículo 7, y lo cual se traduciría como
y la traducción. Entonces ahí está la raíz de Targumim, que es traducción. La traducción, y en ese sentido se refiere a una traducción del hebreo al idioma arameo. Entonces, un Targum es una traducción de la Biblia hebrea al idioma arameo. Targumim es traducciones de la Biblia hebrea al idioma arameo. No sé si puedo continuar o tiene alguna otra. Sí, en el libro que yo escribí aquí en Discípulos haciendo discípulos, hay una pequeña definición también de Targum, y si dice interpretación, y habla también de que es una traducción en arameo de la Biblia hebrea, compilada a finales del segundo siglo. Y habla de los dos targúmenes más importantes, que es el de Jonatán y de Onkelos. Yo creo que si podemos hablar sobre ambos, fuera espectacular, para que los hermanos Sí. supieran algo de. Hablar de los Targumim, vemos un proceso de cómo inicia esto de este género literario hebreo o judío, que según los historiadores datan el surgimiento de los Targumim o del Targum en el siglo VII antes de Cristo, y que esto sucedió a raíz de que los judíos fueron conquistados por los babilonios, y los babilonios llevan a una parte de los judíos a Babilonia. Los judíos que se encuentran en Babilonia dominan ya el idioma arameo. Entonces se empieza a realizar un abandono del idioma hebreo por parte del pueblo, pero también hubo una parte de judíos allá en Judea que fueron dejados por los babilonios, y aún estos judíos dejados por los babilonios allá en Judea, incluso también comenzaron a adoptar el idioma arameo. Y entonces, a raíz de esto, comienza una necesidad de traducir el texto hebreo al idioma arameo, porque ya el arameo se convierte en la lengua franca, como se le llama, o sea, el idioma común, el idioma más usado por todas las personas bajo el imperio, incluyendo a los judíos. Entonces, muchos de los judíos ya no entendían la escritura en el idioma hebreo, así que los maestros, bueno, surgieron maestros que se dieron a la tarea entre el pueblo judío de dar la lectura de la Torá, la lectura de los libros sagrados en hebreo, pero a la vez que ellos leían en hebreo, comenzaron a explicar o traducir el texto hebreo al arameo. Entonces el Targumim surge como una traducción oral en los primeros siglos, y como usted bien mencionaba, los Targumim o el cuerpo del Targum en general fue compilado a fines del primer siglo y de ahí para adelante. Pero este proceso, según los historiadores, mencionan que este proceso en que el Targum ya no era solamente oral, sino que se comenzó a escribir la traducción de los maestros, la traducción más la explicación, porque eso es el Targum, es la traducción del texto hebreo más algunas explicaciones de algunos conceptos importantes que ellos aclaraban. Entonces esto se empezó a escribir por allá por el siglo I antes de Cristo, y de ahí se empieza a hacer una compilación y va hasta el segundo siglo después de Cristo, que ya se tiene un cuerpo de Targumim completos y bien elaborados, podríamos decirlo. Usted mencionaba acerca de estos Targumim que son los principales, que hay dos líneas, dicen los especialistas que hay dos líneas. Yo he estado estudiando el tema de los Targumim ya hace un poco más de un año y medio, y investigando acerca de estos escritos, acerca de qué conexión tienen con el Nuevo Testamento. Se tiene dos líneas, se dice por los especialistas que se tiene dos líneas de el Targum. Uno, el cual es de Babilonia,
Es decir, fue escrito por los judíos que radicaron y que se quedaron en Babilonia después incluso del exilio, del exilio, después de ese tiempo exiliados y después del regreso. Muchos judíos se quedan en Babilonia, Media Persia, después en los territorios de los demás imperios que vinieron. Pero estos judíos que se quedaron en Babilonia comenzaron ya a crear este cuerpo de traducciones al arameo. Y entonces hay una línea que es de Babilonia y hay otra línea que se le conoce por los especialistas como el Targum palestinense, que este fue escrito por judíos que radicaron ya en lo que comúnmente los historiadores llamaban Palestina, que nosotros lo conocemos como correctamente como tierra de Israel, ¿verdad? Tierra de Israel. Es decir, en la tierra de Israel o en Judea, propiamente dicho, los judíos que quedaron en Judea comenzaron ellos también de manera paralela a escribir estas traducciones en arameo. Entonces hay dos fuentes, como quien dice, dos líneas de estas traducciones del arameo de la Biblia hebrea. Ahora, ¿por qué es importante el Targum? Porque nosotros conocemos a donde más llegamos los predicadores o los estudiosos o los que estudian la Biblia o los que investigan temas entre las iglesias de Cristo, que es donde nosotros asistimos. La mayoría en habla hispana de los hermanos a lo más que han llegado es a la traducción del Antiguo Testamento, la llamada Septuaginta o Septuaginta o de los 70. Y esta es una traducción del griego del Antiguo Testamento. Y cuando vamos al estudio de la Septuaginta, encontramos allá que tiene mucha riqueza porque es, además de un testigo del texto hebreo antiguo, también nos aclara algunos conceptos que vienen a ser precedentes para el texto griego del Nuevo Testamento, para nosotros los cristianos, pero hemos dejado por un lado que aparte de la Septuaginta, hubo otra línea de traducciones, la cual es el Targumim. O sea, las traducciones que fueron, incluso algunos historiadores dicen que mucho antes de la Septuaginta existieron o desarrollaron los judíos los Targumim. Es decir, que cuando nosotros hablamos de Targumim y si nosotros accedemos al Targum, a las enseñanzas, a las traducciones del Targum o del Targumim, podemos acceder a una línea de pensamiento que es más amplio y más cercano al concepto hebreo en el que fue escrito el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea. De estas dos líneas, entonces, como usted mencionó, está el Targum de Onkelos, el Targum de Onkelos, que el nombre Onkelos es la forma aramea del nombre Aquila. Este Targum de Onkelos es el Targum oficial, es decir, esta versión del Targum fue la versión que los rabinos adecuaron, terminaron, refinaron, y ellos dejaron esta versión del Targum como la versión oficial, como la versión ordenada o aceptada por la línea rabínica del judaísmo. Es decir, que antes de esta línea del Targum de Onkelos existieron varias líneas de traducción del hebreo al arameo. Hermano, sorprendente la declaración que usted acabó de darnos, ya que es verdad, siempre conocemos la línea de la Septuaginta, ¿cierto? Traducida al griego, luego a diferentes idiomas, pero creo que es más pura y va a conservar, digamos, en parte lo que se llama gematría, lo que los rabinos no querían que se perdiera en el momento de la traducción a otro idioma. Creo que los Targumín van a conservar esta línea un poco de preservar la riqueza del hebreo, y al arameo hay muy poca distancia, ¿sí? Prácticamente son textos familiares, ¿sí? Entonces es muy interesante el conocer los Targumim, porque nos va a ayudar bastante a ir al idioma, a la raíz, al tesoro de lo que es el hebreo, ¿sí? El Señor sabe muy bien por qué Él permitió que fuera la traducción
del hebreo al arameo y luego viene al griego. Aunque el griego también, koiné, también tiene mucha riqueza. El Señor también sabe por qué el Nuevo Testamento permitió que se transmitiera en ese texto. Pero ahora nos tocó hablar entonces de los Targumín, de la versión aramea. Yo tengo una pregunta, hermano, ahí que me generó en la explicación. Hermano, los Targumín vienen con algo de comentarios, algo de lo que se dio posterior como Masoret, Parva, o las Masoret que se exponían debajo de la hoja, que se escribían como ciertos tipos de comentarios al texto. Los Targumen tienen este tipo de comentarios rabínicos. Sí, es interesante este aspecto que diferencia la traducción del Antiguo Testamento de la Biblia hebrea, como se le llama en los medios judaicos, de la Biblia hebrea. Tenemos una gran diferencia entre los Targumim y la traducción de los 70, porque la traducción de los 70 es una traducción que muy poco da explicaciones, sino que trata de ser, la Septuaginta trata de ser una versión bastante literal, bastante mecánica, se le llama en los medios de traducción de textos. Cuando un texto busca traducir del idioma original, busca traducir de manera más apegada o literal las palabras al idioma que se está traduciendo. Pero en el caso de los Targumim, tiene esta característica, y entre algunas de las características que yo he anotado acerca de los Targumim es que tiene estas características. Una de las que usted mencionó, según los expertos, el Targum es un género en sí mismo. Algunos incluso mencionan que el Targum es paralelo al surgimiento y funciones del Midrash, que el Midrash es un comentario exegético, obviamente judío, pero la diferencia entre el Targum y el Midrash es que el Midrash es un comentario exegético, un comentario argumentativo, es un comentario de referencias textuales, es decir, que toma de un texto y nos lleva a otro texto de la Biblia hebrea y nos explica. También el Midrash, además de una referencia textual, menciona también autoridades rabínicas, es decir, el rabino fulano dijo esto acerca de esto, de este punto, de este texto, y de temas específicos. En cambio, el Targum, de acuerdo a lo que los expertos dicen, es que el Targum es más parecido a lo que los hebreos, los judíos, llamaron Pesher, que es un comentario texto por texto, con la diferencia entre el Targumim o el Targum y el Pesher es que el Pesher hace un comentario texto por texto y el Pesher describe cuándo se está citando el texto sagrado, el texto de la Biblia, y cuándo termina el texto de la Biblia y comienza el texto del comentario, de la interpretación que se hace en el Pesher. El Targumim no, el Targumim incluye el texto, la traducción del texto sagrado con los comentarios incluso dentro de la traducción, es decir, no hace una separación de lo que es una explicación. Y algunos han mencionado que esto, el Targum lo hace porque lo que está realizando es que los rabinos o los sabios o los maestros judíos, a la hora de encontrar conceptos que el pueblo o que los alumnos no entendían, ellos daban la explicación, inmediatamente traducían el texto, daban la explicación de algún concepto. Por ejemplo, cuando se habla de las vestiduras que se le pone a Adán y a Eva, cuando se habla de cómo creó Dios los cielos y la tierra, por ejemplo, dice el texto hebreo, Bereshit bara Elohim, es lo que dice la primera frase del texto de Bereshit o de Génesis capítulo 1, versículo 1, lo cual sería en un principio o en el principio, como traducen las Biblias en español, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero el Targum dice en el principio o al inicio, en el principio creó Dios con sabiduría, ¿sí? Con sabiduría. Entonces ellos le agregan la interpretación de que
Dios creó con sabiduría y hay explicaciones, hay razones de por qué los rabinos explicaban esto, como usted mencionaba, la gematría, que es esta técnica de utilizar los números en las letras del alefato y por lo tanto conectar palabras que tienen el mismo valor numérico, conectarlas con otras palabras y entonces ellos haciendo una suma de los números de una palabra, por ejemplo, bara, con otra palabra hebrea que tenga los mismos valores numéricos, aunque tenga otras consonantes, ellos dicen, ok, esto equivale a esto. Entonces, sí utilizan comentarios de ese tipo, recursos hermenéuticos de los judíos, de los rabinos judíos, solamente que está incluido en el texto mismo, en cuanto a la Masora. Se ha encontrado algunos Targumim que incluyen incluso, por ejemplo, la versión final de Onkelos y de Pseudo Jonathan. Se ha encontrado Targumim con los textos masoréticos, que es lo que usted mencionaba, las anotaciones o aclaraciones fuera del texto bíblico, que lo ponen a los lados o abajo, indicando las partes o las palabras que están comentando, corrigiendo o indicando pronunciaciones distintas. Excelente, excelente hermano, la explicación. Yo aquí tengo en la parte de atrás, tengo el Midrash dice, ¿sí? Pero también este es el Midrash de la Torá, que es uno por cada tomo. Pero también en la librería Shomer también hemos vendido el Midrash de los profetas, son 7 tomos, que también se consiguen en la librería para cualquier parte que los quieran comprar. Tengo muchas ganas de comprar, mi hermano, no sé si sabe de Rashi, de la Torah de Rashi, que es 5 tomos de tomo azul cuero, en el cual aparece en su página derecha, aparece la traducción de Onkelos y los comentarios rabínicos y también el texto en hebreo en la parte de la hoja izquierda. Yo los tengo en PDF, pero es increíble esas traducciones que hace Rashi y esos comentarios con el comentario con el trabajo que hizo Onkelos. Increíble, hermano, y qué bendición que usted ha estudiado por más de un año los targúmenes. Entonces ya tenemos uno especializado aquí en la Iglesia de Cristo para este tema, hermano. Entonces puede continuar entonces. Claro que sí, gracias. En cuanto a la influencia que el Targumim o los Targumim tienen en el Nuevo Testamento, en el contenido del Targumim o el Targum, lo que llama la atención, hermano Carlos, es que en el Targum, a diferencia de la Septuaginta, en el Targum hay mención de ciertos conceptos en arameo donde se empieza a dar ya un sentido distinto a la concepción ortodoxa original de los maestros del judaísmo, de los maestros israelitas. Incluso sabemos que antes de los rabinos estaban los encargados de la palabra, del culto, los sacerdotes, que eran una línea de siervos de Dios que se dedicaban al estudio, a la escritura y a la enseñanza de la Sagrada Escritura, pero paralelo a ellos estaban otra rama que eran los profetas, y ellos también eran comunicadores del mensaje de Dios, no solamente comunicadores, sino receptores de la palabra inspirada de Dios, escritores y también maestros. Después de esa era profética, ya con el exilio, ya regresan y regresa Esdras ya con una nueva línea, la de los maestros que se encargaban de enseñar. Lo dice Esdras, que ellos leían el texto desde un lugar alto, algo parecido a un púlpito, y mientras que habían otros maestros que estaban escuchando la lectura y ellos traducían al pueblo en la lengua que ellos entendían, muy probablemente en el arameo. ¿Y qué sucede con este desarrollo del pensamiento del Targum? El Targum es el testigo de cómo los mismos judíos fueron desarrollando conceptos que la línea ortodoxa, la línea que quiso mantener una postura general y una postura que dominara a todo el pueblo judío como la postura oficial, la interpretación oficial de la Biblia, por decirlo así. Y
el Targum se sale de esa línea oficial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los saduceos, el Nuevo Testamento nos dice que los saduceos habían ciertos temas que ellos no creían. Cuando estudiamos el Targum, vemos que en el Targum se ve que allí hay angelología, es decir, que ahí se habla de ángeles, incluso se menciona algunas tradiciones interpretativas que los rabinos tenían acerca de, por ejemplo, quién era la serpiente, acerca de, por ejemplo, cómo en la tradición judía se creía que Caín era hijo del diablo, que es lo que nosotros llamamos diablo, ellos lo llaman Samael. Sí, ellos lo llaman, en el Targum lo llaman con otros nombres a este ángel que lidera a los ángeles rebeldes y que caen a la tierra y que se mezclan con mujeres, de acuerdo a la narración que hace el Targum, dando una explicación, una vez más, de las interpretaciones, las exposiciones de los maestros que abarcan unos 400 años antes de Cristo hasta 200 después de Cristo. Es decir, que antes de que Jesús viniera al mundo, ya el concepto del diablo ya había sido desarrollado como lo encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué es interesante esto? Porque nosotros sabemos que tenemos a la par de nosotros los cristianos, tenemos a la par a un mundo judío que está emergiendo poderosamente desde Israel y desde varios puntos del mundo, donde las líneas del judaísmo, porque también es variado el judaísmo, que muchos de la línea del judaísmo están enseñando que, por ejemplo, la figura de Satanás es un invento romano, es un invento griego, no existe el diablo en la mentalidad hebrea en el Antiguo Testamento, pues el Targum dice lo contrario, el Targum demuestra lo contrario, hablando de no solamente angelología, sino de escatología. En el Targum encontramos, en los diferentes Targumim encontramos cómo los maestros judíos hablaban de los tiempos finales y de los acontecimientos finales. Ellos hablaban de dos líneas, la línea de los justos, la línea de los escogidos y la línea de los impíos. Ese es un concepto que en el Nuevo Testamento está bastante claro allí, plasmado en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Es decir, hay un dualismo espiritual, por decirlo así, hay dos líneas, pero que esto no lo inventa el Nuevo Testamento, no lo inventa Pablo, no lo inventa Pedro, no lo inventa Jesús, en último caso no lo inventa Jesús, sino que todo esto ya venía en un pensamiento, en una maduración del entender judío durante siglos. Entonces, hablando de los aspectos escatológicos, algunos de los Targumim hablan incluso de que el segundo templo, el templo que se había reconstruido por Zorobabel y después remodelado por Herodes, hay algunos Targumim que hablan de la destrucción de ese segundo templo y hablan incluso de una construcción de un tercer templo que ellos atribuyen a que va a ser el Mesías o Dios mismo el que va a construir ese tercer templo, y que algunos incluso hacen ver de que ese tercer templo va a ser un lugar donde Dios mismo va a estar habitando con los justos. Apocalipsis, vemos que Apocalipsis toma estos mismos conceptos. Dios le revela a Juan que en la Nueva Jerusalén, en la tierra nueva o en el cielo nuevo o allá en la vida eterna donde Dios está invitándonos a ir, Apocalipsis menciona que allí no va a haber más templo, porque Dios mismo va a estar morando. Incluso Juan dice que él vio el tabernáculo de Dios morando, habitando entre los hombres. Entonces hay varios conceptos allá. Por ejemplo, el concepto de la escatología acerca del castigo de los impíos, el juicio a los impíos, es un concepto que si bien en el Antiguo Testamento el único texto que podemos encontrar que habla de este aspecto claramente así es Daniel, que en gran parte Daniel fue escrito en arameo. El libro de Daniel, sabemos que los primeros capítulos y los últimos capítulos están en hebreo, y la gran mayoría del contenido de Daniel está en arameo. Entonces, en hebreo están los primeros y últimos capítulos, en arameo está la gran cantidad de los capítulos de Daniel. Pues Daniel es uno de los libros que habla del juicio final, de cómo Dios dice que va a juzgar entre muy cortas palabras, lo cual los maestros del Targum
fueron comprendiendo y fueron desarrollando el concepto del juicio final, lo cual en el Nuevo Testamento, lo cual con Jesucristo viene a revelar que en verdad sí va a haber un juicio final, sí va a haber un juicio donde se va a separar a los justos de los impíos y donde se va a dar la recompensa. Por ejemplo, otro concepto es el Gehenna o el lugar de tormento. Sabemos que hay muchos grupos que niegan en este tiempo, sobre todo entre las líneas judaizantes o mesiánicas o de raíces hebreas, algunos niegan, influenciados por el rabinismo ortodoxo, niegan que el Gehenna, o como nosotros lo pronunciaríamos, el Gehenna, niegan que el Gehenna, o lo que nosotros llamamos entre los cristianos el infierno, exista. Incluso dicen que el infierno, dicen algunos rabinos ortodoxos, es un invento del romanismo, del cristianismo romanizado o helenizado, el cristianismo de los griegos, con este sincretismo. Pero cuando vemos en el Targum, allá ya se hace alusiones a estos conceptos del Gehenna, de lo que sería el infierno en el Nuevo Testamento. Una figura importante que es el tema, hermano, del Mesías. El tema del Mesías, el tema del Hijo del Hombre, el tema del Mesías es un tema que tiene bastante relevancia en el Targum, porque allá los maestros, cuando hablan del Mesías, incluso hay diferentes enfoques del Mesías. Hablan de un Mesías triunfante, un Mesías guerrero, hablan de un Mesías de la línea de José, hablan de un Mesías de la línea de Judá, hablan de un Mesías sufriente, hablan de un Mesías triunfante. Entonces, el cristianismo, cuando se revela a Jesucristo, no se está inventando Jesús, ni los apóstoles, ni Pablo, no están inventando cosas que eran extrañas a los judíos de su tiempo, sino que muchos de esos grandes rabinos de esas líneas en el tiempo de Jesús ya sabían de todos estos temas, porque muchos de ellos leían y ellos mismos se encargaban de repetir estas traducciones arameas al pueblo en las sinagogas. Entonces sabían claramente que todas estas cosas que Jesús vino a enseñar no son inventos o no son locuras, sino que son el cumplimiento no solo de la escritura sagrada del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, sino que también lo que testificaron las traducciones arameas. Cuando se habla de el Hijo del Hombre, sobre todo hay un concepto que a mí me llamó la atención cuando yo estaba investigando el concepto del logos que Juan capítulo 1 menciona. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, lo dice en nuestras Biblias en español. Y aunque es una muy bonita traducción, el término, sabemos que los que hemos estudiado el texto griego, sabemos que allá lo que dice es logos, logos. Entonces el logos, el logos es verdad, es un concepto griego, el concepto logos, porque los filósofos descubrieron una idea, un concepto de un ser intermedio entre el Dios supremo y el intermediario, que es el causante, el creador de todo, al cual ellos identificaron como el logos. Pero Juan no está refiriéndose al logos griego, sino que a la vez, paralelo a los filósofos griegos, los sabios hebreos, los maestros judíos desarrollaron un concepto, el cual es llamado en el Targum Memra. Memra es el concepto que es la traducción de dabar, el término hebreo dabar. Y es interesante cómo en el Targum, en lugar de decir que Dios creó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio, y creó Dios las grandes lumbreras, como lo dice nuestro texto en español, pues en el Targum dice Dios con su palabra, por su palabra, creó. Es decir, que en el Targum se hace ver desde Génesis, hay un comentario que se llama Génesis Rabá, también, donde se puede leer cómo es que los traductores del hebreo al arameo, ellos fueron desarrollando, fueron entendiendo que ese cuando Dios dijo, y dijo Dios, o sea, Dios usó su palabra para nosotros, pero el Targum va desarrollando ahí el concepto de un ser que es llamado Dabar, que es llamado Memra en arameo. Y este concepto de Memra, que era uno de los secretos más guardados de los fariseos, de los escribas, de los doctores de la ley, ellos sabían que había
un concepto ya desarrollado siglos antes de Cristo, que ellos conocían que había un segundo ser al cual lo identificaban como lo que Juan dice, el logos de Dios. O sea, no se refiere solamente a que es la palabra literalmente, sino que es un segundo ser divino. Es un segundo ser divino. Y cuando Juan dice en el principio era el logos, está conectando todos esos conceptos con las traducciones arameas que aquellos hombres que eran líderes del pueblo judío en el tiempo de Jesús y que eran líderes del pueblo judío en el tiempo de Pedro, del ministerio de Pedro y de Pablo, sabían bien de lo que los cristianos estaban hablando. Entonces, otro concepto hablando de la influencia que tiene en el Nuevo Testamento, pues encontramos que Dios es mencionado también de una manera en la que Él no es personificado. Dios no es personificado, pero que hay un segundo poder cerca de Él, el cual es lo que nosotros entendemos, lo que Jesucristo vino a revelar, que Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del Hombre, Él es el Logos. En griego, Él es el Logos, el Memrad de Dios. Es decir, que cuando Juan dice que este Logos, este Dabar se hizo carne, se está refiriendo a ese ser que es segundo en la divinidad y que Él viene a humanizarse, viene a humanarse con la misión de ser el Mesías. Bueno, otro concepto también bastante importante es el concepto de Melquisedec. El concepto de Melquisedec, que es también un personaje bastante importante. Otro concepto en los Targumim es el personaje de Enoc. El personaje de Enoc, el cual es testificado en el Nuevo Testamento, por lo menos una vez, donde se menciona que Enoc profetizó. Pues también en los Targumim se hace explicaciones acerca de la función de Enoc y de cómo Enoc tiene esa función de parte de Dios. Bueno, ¿qué significa entonces el Targumim? Los Targumim significa, ya concluyendo, los Targumim significa una fuente de consulta. Son traducciones, como las traducciones en español que hoy tenemos, como la traducción de la Septuaginta. Son traducciones. Posiblemente tenemos que hacer la salvedad de que no se trata de un texto inspirado, porque el texto inspirado, entendemos, sería el texto hebreo del Antiguo Testamento, pero es una traducción que como fuente de consulta para entender el contexto del Nuevo Testamento, para entender el contexto de muchos conceptos que están en el Nuevo Testamento, nos sirven para brindar y arrojarnos gran riqueza en la comprensión de esos temas. Es decir, si nosotros tuviéramos la oportunidad, yo tengo aquí varias versiones de varios Targumim, los tengo acá en hebreo, y generalmente viene el texto en hebreo y viene debajo del texto hebreo, viene la traducción en arameo. Después viene el texto hebreo y viene la traducción en arameo. Otras la tienen así cuando ya vienen con el texto masorético, viene del lado derecho, viene el texto hebreo y del lado izquierdo viene el texto arameo. Entonces, si nosotros podemos recurrir a por lo menos traducciones al español del Targum, yo creo de que podemos ir afianzando un poco mejor los conceptos que el Nuevo Testamento tiene y que si es verdad, no vamos a crear nuevas doctrinas basándonos en los Targumim, porque esa salvedad también hay que hacerla, ¿verdad? No vamos a crear nuevas doctrinas basándonos en los Targumim porque son traducciones, pero sí que como traducciones, obviamente se necesitaría saber de hebreo, saber de arameo también, ¿verdad? Para poder ir al texto que sería lo ideal. Ahora, con esto quiero decir que el Targumim resulta en un recurso importante, valioso, como testimonio de que en siglos anteriores muchas enseñanzas del Nuevo Testamento ya el pensamiento judío ya los había desarrollado, entendido, concebido, comprendido a la luz de la Escritura. Así que el cristianismo no es ajeno al judaísmo.
Con esto termino, hermano Carlos. Bueno, mi amado, pues demasiado importante la explicación que usted ha dado en esta noche, mi amado. Entonces, se me vienen también otras cosas en mi mente, como el libro de Enoch, ya que usted habló del juicio de los malvados y del juicio de los buenos. También el libro de Enoch habla sobre este mismo tema. Demonología, angelología, de igual forma el libro de Enoch habla sobre esto. Los esenios también desarrollaron textos en el cual también van a hablar sobre los mismos temas. Cuando usted estaba explicando, hermano, los targúmenes, algunos comentarios rabínicos, se me venía todo lo de los esenios, ¿sí? En mente, ya que ellos también desarrollaron una cosmovisión, una interpretación muy diferente de la que tienen los rabinos en este tiempo, ¿sí? Hablando de la línea más ortodoxa. Entonces, alguien que habla mucho sobre este tema, que también yo lo sigo mucho en redes, es el antiguo curador de los libros de los pergaminos del Mar Muerto, el cual se llama Adolfo Reutemann, un especialista en idiomas antiguos. Él habla sobre esto, sobre la angelología y la demonología antes de Cristo, que en parte ya se había desarrollado con los esenios y que con los textos de Qumran y ahora ya con los targúmenes se va a entrelazar todo esto para mirar lo que dice el Nuevo Testamento en este tema, porque para Jesús también no era extraño que el diablo se mostrara, que el diablo quisiera quizás llevar, ser el adversario, llevar a las personas a hacer algo malo, influenciarlo, ¿cierto? Como dicen en hebreo el Hasatán. En el Nuevo Testamento se va a mostrar ese ser como un protagonista más de la Biblia, no como simplemente un adverbio del adversario, un sustantivo, no, es un ser, como usted lo acabó de decir, ¿sí? Como un nombre de Samael, sí había escuchado algo sobre esto. En la demonología también se habla de Samael. Entonces, demasiado importante. Ya quiero los targúmenes, no para traducirlos, sino para que estén en español. No sé si usted los tiene en español, hermano, me encantaría porque las interpretaciones, wow, me están sorprendiendo, sí. Hermano, claro que sí. Yo tengo algunas versiones. Y bueno, también quiero agradecer por el tiempo. Yo debo partir ya porque estoy ya hacia un viaje que tengo que hacer hacia Jalisco y ya estamos por salir hacia el aeropuerto. Hermano Carlos, le agradezco mucho su invitación. Que el Señor lo bendiga y vamos a estar en contacto para esos documentos. Amén. Con el favor del Señor. Y estamos Amén. Completamente a su servicio para lo que requieran, hermano. Que el Señor lo bendiga. Hermano. Gracias. Entonces quedamos para una próxima porque quedamos un poco iniciados con este tema tan interesante. Entonces, de esta manera hemos terminado, mis amados, en Orígenes de nuestra alma, donde la historia y la arqueología se encuentran para resolver paradigmas, sean históricos, milenarios y culturales. Pronto también, si Dios nos da vida y nos permite, tendremos de nuevo a nuestro hermano Byron Alonso, maestro del contexto hebraico y lingüístico, ministro de la Iglesia de Cristo en Cancún. Gracias a Dios por este momento tan especial, gracias a nuestro hermano por haber prestado también de su tiempo para estar con nosotros aquí en Colombia y en el canal de Orígenes de nuestra alma. Entonces, mis amados, gracias por estar ustedes acá atentos a todo lo que se presenta. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Sean ustedes entonces despedidos, que el Señor me los bendiga y hasta una próxima. Muchas gracias a todos. Que Dios me los bendiga. Con todo el corazón, con todo